Hola, mi nombre es Sandra Cruz Paul y este es el tercer y último video acerca de la tabla de habidos. Voy a compartir esta presentación. Ok, pues en esta presentación pues traté de leer un poquito la tabla y ver si concordaba con lo que Mamina había escrito, traduciendo el texto de la tabla de habidos. Estuve leyendo, estudiando un poquito, gracias a COVID, los jeroglíficos y vi que se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda dependiendo de hacia dónde estén las figuras. Así que esto es una breve introducción. Estuve como 8 meses estudiando un curso de Inglaterra, autodidacta, porque fue un libro que compré. Y me di cuenta que hay 3 épocas de jeroglíficos. Está la antigua, que es la época de Abel, cuando se escribió la tabla de habidos, bueno, todavía la tabla de habidos es miles de años antes, pero más o menos. La mediana, que es la época de Moisés, y la época más moderna de los jeroglíficos del Egipto del tiempo de Cleopatra, que es la época de cercana a Yahshua. La mayoría de los cursos, como el que yo cogí, es de la época de Egipto Medio, pero el lenguaje evoluciona. Igual que en español, en menos de 500 años, la F cambió a H. Y por ejemplo, palabras como facer se cambiaron a facer, fermosa, hermosa, ferro, hierro, etc. Imagínense los jeroglíficos en más de 7000 años entre la época de la tabla de habidos y Moisés. Así que muchas de las cosas no las pude leer, las que pude leer me di cuenta que son cosas que añadieron después, como es bien normal para tratar de llevarse la gloria de que ellos fueran los creadores de estos monumentos, que en realidad eran mucho más antiguos. Los jeroglíficos, algunos representan una sola letra, por ejemplo la M, es un murciélago, digo un múcaro. Otras representan 2 letras como MR, otras representan Omar, Omer, no se sabe bien cuál es la vocal. Otras representan 3 como Hatep y otras representan, a veces en vez de un sonido, a veces quieren decir un determinante o un símbolo. Aquí hay una lista, por ejemplo, de los que representan usualmente un sonido, pero hay veces que esas mismas se usan como determinante, no como sonido. Por ejemplo, aquí hay unas que se representan 2 sonidos, por ejemplo, si vemos aquí, ka, eso quiere decir alma. Mer, que se puede leer mer. 3 sonidos, pues por ejemplo, khatam o khatam. Entonces, los determinantes, por ejemplo, la misma palabra que dice sesh, con un determinante hombre quiere decir escritor, con un determinante un papiro quiere decir escribir o un escrito. Los jeroglíficos se parecen un poco al español y al latín en el sentido de que los objetos tienen género. La festividad es femenina, la mesa, el carro, cosas así. También el nombre va primero y luego el adjetivo. Se dice casa grande, Dios bueno, no como en inglés. Además, los adjetivos concuerdan con género y número. Si son las casas, había que ponerle plural al adjetivo también. De hecho, me pone a pensar que tal vez el latín proviene de Atlántida, hasta la palabra latín, Atlant, se parece. Aquí hay algunas palabras, por ejemplo. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que la paz sea con ustedes. En la W, esta es la S de plural. Pero entonces, algunas cosas que hacen los jeroglíficos es que abreviaban las palabras y eliminaban casi todas las vocales. Se parece al español de México porque, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico, en vez de decir pues, a veces decimos pues. Nos comemos la última consonante. Pero a veces en México, como dicen pues algo así hacían los egipcios antiguos. Y entonces, en vez de escribir Amón, escribían Amón. Y entonces ahora los que descifran no saben si eso quiere decir Amón o Amún o Amén. En vez de escribir Mer, Mari, amar. De hecho, Mer quiere decir amar.
pero no se sabe, ¿verdad? Esa vocal es bien difícil sacarla. La palabra faraón viene de dos símbolos. Que parece un edificio, es fer o fer, y quiere decir edificio o palacio. Que parece una columna, ao o ao, quiere decir grande. Así que faraón quiere decir edificio grande, y de ahí sale la palabra faro, que en Grecia, pero también si tiene un determinante hombre, quiere decir el hombre que ilumina, ¿verdad? Faro. De hecho, el faro de Alejandría antiguo se llama el Pharos, el lighthouse, ¿verdad? Y aquí yo vivo en Alexandria, en Virginia, en Estados Unidos, que de hecho, al mirar a la ventana veo este faro que fue hecho en copia al faro de Alexandria antiguo, pero se llama el Centro Masónico de George Washington. Así que la palabra faro es así, faraón o faraón. Y si tiene un determinante, pues quiere decir faraón. Si no lo tiene, pues quiere decir faro o edificio grande. Y eso lo vemos aquí. Faraea, palacio o faraón. Si tenía la persona, pues es la persona que es el faraón. Si no, pues entonces es casa grande. Entonces también jugaban con la forma que ponían los símbolos. A veces para que cupieran mejor los cambiaban de orden. Así que eso puede ser bastante confuso. Por ejemplo, déjame cambiar esto acá para que no tape. Los faraones tenían dos nombres, uno al nacer y otro al reinar. Por ejemplo, Amenemhet y después al reinar Ramsés II. El padre de Ramsés se llamaba Amenhotep, según la historia, según Mamina se llamaba Amenhepat. Fíjense que están cambiando el orden de la T y la P. Según Mamina es Pat y según este Tep. Y es que los jeroglíficos a veces los ponían en orden distinto para que cupieran. O sea que uno no sabe en realidad cómo se leían. Esto es lo que ellos creen. Yo le creo más a la autora. Entonces, por ejemplo, aquí dice, le había nacido hijo varón ardientemente deseado, le llamaron Amenhepat, que al morir su padre debía añadir el nombre de Ramsés. O sea, que era como un cambio de nombre. Adamun, vemos que el único obelisco que queda donde estaba el templo de On tiene el nombre de Atamu. Y dicen que fue un faraón que se creó a sí mismo salido de las aguas, considerado primer dios, según la historia, ¿verdad? Porque eso es lo que es la leyenda, creo, que emergió de la oscuridad y salió del abismo acuático que existía antes de la creación, que es el diluvio. Como vimos en el templo Tentera y Tentira en la presentación anterior, son palabras que se intercambiaban. De hecho, aparentemente la letra es entre la T y la D, Atamu. Atamu es una letra pues que no tenemos hoy día. Y aquí pues se ve que según la creación, los mitos dicen que en Heliópolis, que es el templo de On, el creador, Dios, es Atum, que es el padre y madre de los dioses. Pues sabemos que ese en realidad es Adán. Y hay muchas variaciones, como ven, a veces le llaman Atamu, Atemu, Atamu o Temu, se le quitan la vocal del frente. Entonces, hablando de la tabla de Abidos, que tiene todos estos nombres de reyes, y tiene aquí 6 columnas y 2 cartuchos, pues yo me di cuenta primero que nada que estos nombres de reyes no nos interesan, esos son simplemente nombres repetitivos, el gran, nombre es distinto. Lo que nos interesa, que fue lo que Mamina tradujo, es este texto aquí y tal vez esto de arriba y esto que está aquí. Pero aquí le faltan 2 de las 6 columnas, tiene 2 cartuchos y 4 columnas.
Así que yo viendo las 6 columnas, se ve que se va a leer en dirección de derecha a izquierda al revés, debido a que los animalitos y todos los símbolos están mirando hacia acá. Eso varía, ¿verdad? Como les dije. Se puede ver que este cartucho, yo no soy experta, pero Mamina habla de que el nombre de Vana es Isha. Y aquí lo que yo veo que ese cartucho dice Patask Isham. En vez de Isha dice Isham, ¿verdad? En este cartucho dice el nombre de Ra Atamena, pero algunos arqueólogos lo leen como Ramena o Mena Ra. Cambian el orden de las cosas. Y Ra es el Dios solo, el Dios único. Y en este cartucho aquí, por ejemplo, se ve Seid, que quiere decir pues el nombre del segundo hijo de Seid. O sea que algunas de las cositas se ven aquí, se ve el nombre de Set aquí otra vez, se ve mujer, se ve amor, creación, aquí se ve Osiris, esto es el nombre de Osiris, ponen Iris primero y después Os, pero para que se vea bonito. Aquí dice que es el rey de Egipto. Así que a nosotros no nos interesa lo que la mayoría de los antropólogos que le interesa, que es la lista de los 70 y pico reyes. Nos interesa la narración, ¿verdad? Que esto que está aquí y aquello, los otros chiquitos. Cuando yo veo esto que está aquí al lado de lo que dice es recitando, ¿verdad? Esto recitando alabanzas del príncipe heredero, el mayor de su cuerpo, amado hijo suyo, esto quiere decir suyo, Ramsés, aquí dice Ramsés, eso, Rameses, digno y sincero. O sea, no, esas son cosas que aparentemente añadieron después porque está en un lenguaje que se me hace más fácil entender, que es lo que yo pude estudiar, lo poquito que sé es del tiempo de mediano Egipto, no del tiempo de las tablas de Abidos, que es muchos miles de años antes. Aquí de nuevo, en esta ocasión se lee de izquierda a derecha porque los símbolos miran para acá. Aquí este os quiere decir hacer, o que haga, porque tiene esto aquí, que haga al Dios llevar, dar una ofrenda, esto es Hatep, una ofrenda de comida, el nombre de, y aquí dice de nuevo Adamena, para los reyes de alto, aquí dice reyes de alto y bajo egipcio, señores de 2 tierras, ¿verdad? Tiene las 2 coronas del norte, del Upper Egypt, de la parte de arriba y de la parte de abajo de Egipto. Y aquí vuelve y repite Adamenas y dice señores de 2 tierras, estos son tierras, esto quiere decir señor o dueño de 2 tierras. Ramena, hijo, esto quiere decir hijo. Y entonces aquí dice Fatmir. O sea, son cosas que no sé, no están interesantes. Aquí dice saludos a ti, Patzoscar, que estás al sur del muro suyo, que se vaya a lo que Horus dijo. Según lo que traducen, tratando de ver esto como si fuera Egipto mediano. Mientras que la traducción de Mamina es más precisa y trata de traducir, ¿verdad? Esto, ella lo traduce, este faraón que estuvo glorificado en el juicio de los muertos fue un prodigio desde su nacimiento. Nadie le conoció progenitores y se encontró solo en la selva montañosa del desierto. Pues aquí yo veo pues las palabras desierto, nacer, costa del mar grande, que eran los sitios donde vagaba Harpócrates, hermanos desterrados del dios Horus. Lo engendró de las bellas ondinas y todas estas cosas, Adamena I, su padre que dio como compañera a la Virgen del Seno. Todo esto, pues, sí se ven algunas de estas cosas, habla del mar, menciona a Adamena varias veces, aquí menciona que ama, menciona un hijo, el alma de su hijo, aquí menciona también, pues, varias cosas, pero no parece que es mucho más distinto de lo que yo logro
escoger algunos cantitos de lo que en realidad yo aprendí, ¿verdad? Ambos hijos de Sócrates, aquí dice, fueron los progenitores del primer hijo de dioses que encarnó en la tierra. El hijo llamado Sumiso murió antes de ellos, y Adamena reinó hasta su muerte y le sucedió un segundo hijo, Set, cuyos descendientes terminó la primera dinastía de los faraones del Nilo. O sea que aquí vuelve y tú ves que sí dice el nombre de Isha, el nombre de Adam. Aquí vuelve, menciona Adam. Aquí dice Adamena, aquí dice más que Adam. Aquí menciona Isha, menciona Dios único, menciona esto por siempre, para siempre nació. Aquí menciona algo como de muerte, al que tal vez aquí habla cuando dice que murió antes que ellos. Y algunas cosas, ¿verdad? Pero no es tan fácil descifrarlo como el otro. Aquí dice los señores, una posición de reyes. Así que, pero me acordé que cuando Agamú quiere descifrar unas escrituras muy antiguas y vienen coptas expertos en muchos lenguajes antiguos y trabajan por días, y me acordé que los coptas tenían por obligación en el templo de Negadá que aprender al menos 3 lenguajes. Y el pobre Adamu decía, yo solo sé la lengua hablante, yo tengo una desventaja, así que pide humildemente a Dios que le ilumine. Y aquí dice en Orígenes, página 1623, Adamu tomó un camino más fácil para él, ya que él no conocía otro lenguaje que el que aprendió de su madre, Atlántida. Por lo menos de escritura, a lo mejor hablaba otros lenguajes, pero de escribir y de descifrar no conocía. Así que llamó a su hijo adoptivo Amani, que tenía facultades, ¿verdad?, medionímicas, y le acompañó en sus meditaciones para ver si lograba con él entender y descifrar esas escrituras que estaban buscando. Esto es en el capítulo de Se abre el velo, creo que es. La eterna luz se da a los humildes y deja en tinieblas a los soberbios. Y entonces Amani, que era el alma de Gaudes, cae en un trance y habla como el Car de Talpaquén, que fue también él, revelándole todo lo que contiene la escritura. Entonces dice el arca con el nombre de Kermec tiene la historia de esta tribu, el arca de Flan tiene la historia y así les reveló todo. Igualmente se nos ha revelado a nosotros la tabla de Abidos, se nos abrió el velo, pero gracias a Mamina, pero se pedirá más al que más se ha dado, así que nosotros tenemos que ver cómo utilizamos todo este conocimiento tan increíble que nos ha llegado, ¿verdad? Un privilegio increíble de conocer todo esto, pues cómo lo vamos a usar para mejorarnos, para trabajar en nuestro huerto interior y sacar la cizaña y nuestros defectos al evaluarnos. Así que, ¿qué nos relata de más Mamina, más allá en su escrito de la tabla de Abidos? Pues nos habla, ¿verdad?, de que los últimos coptas, 3 siglos después de que ya pasó la grandeza de la gran alianza de los países del Éufrates y el Nilo, ¿verdad? Los santuarios de Negadá y La Paz ya eran ocupados por caudillos guerreros y los coptas se tuvieron que esconder en las criptas de un viejo santuario y disfrazarse de pastores. Tuvieron que ayudar a 2 huérfanitos de 12 y 9 años que eran hijos de pastores, habían quedado huérfanos, se les había inundado su casa, y refugiarlos, y estos 2 luego se dieron cuenta que se llamaban Dabacén y Duranco, pero eran reencarnaciones del Cal de Talpaquén y de la Audumbla de Zoán, o sea, eran almas elevadas. Y entonces esos últimos coptas ya viejitos, después de todos estos siglos que ya había pasado la Gran Alianza, le dicen, nosotros somos guardianes de un gran tesoro de sabiduría que está encerrado en las criptas del Patio de los Olivos y en un viejo santuario. Y le dicen que han creado una salida como de escape hacia el mar
y que al morir ellos les entregan este tesoro de sabiduría, que es el archivo de las edades. Ya ellos eran jóvenes, los dos huérfanitos eran ya jóvenes y eran de carácter muy serio, muy grave, y los encargan de cuidar este archivo que es tan importante. Los dos pastores hermanos, Dabasen y Durando, recibieron entonces aviso espiritual de que iban a tener que hacer un largo viaje con ese archivo y que llevarían todo menos las tablas de Abidos, pues su contenido ya estaba grabado en tubos de cobre que ellos tenían. Que las tablas iban a quedar allí en ese templo para que los hombres de esas regiones que tuvieron la luz y la apagaron en un lejano futuro supieran que Adán Mena era el primer faraón del Nilo. Porque quién sabe, dicen, rechazarían todo lo demás. Y de hecho, sí se cumplió porque la gente, pues como les mostré, saben que Adán Mena era el primero y que pues él se creó a sí mismo supuestamente, ¿verdad? Que no es lo correcto, pero por lo menos se sabe que fue el primer faraón. Este aviso del viaje de estos dos hermanos es que se le aparecen en el sueño los 5 coptas y les dicen que los acompañarán en el viaje espiritualmente, que vayan al Golfo Pérsico y que allí van a ver un capitán con barcazas, un hombre anciano que va a estar vestido de amarillo con un gorro de piel negra, con una estrella de plata de 5 puntas. Así que ellos tienen que agarrar todas esas cosas, escapar por la salida al mar y viajar por muchos sitios hasta llegar al Golfo de Susán, que se llamaba antes, o el Golfo Pérsico ahora. Y allí le tienen que decir a ese señor capitán de barcas: somos los portadores de las momias del Nilo. Esa era la clave. Tuvieron suerte porque unas personas vinieron, hicieron trueques con ellos, le dijeron: ya yo no quiero ser mercader y te cambio todas mis tropillas de asnos y camellos por tus majadas de antílopes y avegruz. O sea, ellos eran pastores, se intercambiaron y dijeron: pues esto es perfecto. Estuvieron 4 años o 40 lunas preparándose, hicieron 24 arcas de cuero de búfalo embreadas, que eran el tipo de arcas que se usaban para guardar las momias de los familiares. Esos sarcófagos que hicieron de búfalo, de cuero de búfalo, se usaban por la clase media para no llamar la atención. No eran como las de ónix, alabastro, marfil, bronce o plata usados por los príncipes y gente pudiente. Era costumbre en la época llevarse los féretros de familiares cuando uno se mudaba de un sitio a otro, así que no iban a ser sospechosos con esas 28 arcas. Incluyeron entre las arcas las cajas mortuarias de Abel, Evana, Boindra, Reina Ada, Senio y Tubal, 6. Pero en Boindra en realidad era el cuerpo de Joeván, porque ya habían transmigrado, y el de Senio en realidad era el de Set, según yo lo entiendo. Debajo de las momias escondieron todos los papiros y todas las cosas importantes, los rollos de enseñanza de Antulio y ¿qué más? Pues esas momias que llevaron en 28 arcas, como dije, el cuerpo de Jehová, el cuerpo de Set. Se quedaron allá en Egipto las momias de Aldis, de Adamú, la del primer Boindra, con el cuerpo, ¿verdad?, del Boindra que llegó de Atlántida antes de transmigrar a su hijo Joeván, y del viejito Senio. Entonces ellos estaban: ay Dios mío, nosotros vamos a ir a este sitio tan lejos, solo porque un sueño no los dijo, y en el sueño volvieron a soñar con que los padres coptas le decían: no vaciléis, es hora de que vayan. Entonces una medianoche, con sus fúnebres arcas sobre asnos y camellos, atravesaron el delta del Nilo, el país de Gosén, Camino del Sur, Urcalia, 3 desiertos, hermosos lagos azules, canal de Suez, y entre ellos había una aldea que se llamaba Pitón, donde se unieron a una caravana de mercaderes, por aquí, desierto de Shur, para Pitón, una caravana de mercaderes que saldría en 3 días, así que estuvieron ahí.
Y de ahí, entonces iban a llegar hasta acá, para de ahí encontrar al señor de la barca y llegar hasta la India, que era lo que ellos llamaban la tierra donde nace el sol. Luego de 3 lunas, llegan al Golfo Pérsico, o sea, 3 lunas de aquí hasta aquí, toda esa caravana. El puerto de Barabán, llegan y se sienten solos porque nadie les esperaba, no estaba el señor de la estrella. Entonces allí hicieron una tienda y conocieron a 2 niñitos desamparados de 11 y 13 años y hacen un campamento con ellos. Tienen unas escrituras en una lengua que desconocen, 2 plaquitas de placa, y eran hijos de una esclava y de un hombre rico. Entonces esa noche, a los 3 días, llega de noche el capitán, ¿verdad? Bedavara se llamaba, en un velero color ceniza con pabellón violeta y oro. Y entra a dormir en la caseta de ellos como si nada. Y a la mañana siguiente los niños dicen, mira, hay alguien durmiendo en la caseta. Y ellos van y ven que está este señor y le identifican la estrella de 5 puntas en el gorro, como les habían dicho en sueños sus padres coptas, y se abrazaron como viejos amigos. Entonces le aclaran que no van a ir a la tierra donde nace el sol, que el sol no nace, que es solo una apariencia. Davazán recuerda en sueños que simplemente que es una tierra en el oriente, ¿verdad? Que vivió entre los dáctilos, que fue uno de los dáctilos o el dáctilo principal, no sé. Y querían entonces ellos ir a esa tierra donde nace el sol, que es India, para preparar el camino del Verbo Divino en su próxima encarnación, que iba a ser como Krishna. Así que desde el puerto de Barabán se encaminan a esa tierra del sol, donde van a ir a donde pasa el tronador, que es el río de los dioses, el río Ganges, que es esta aquí. Y de hecho, Krishna nació en Mathura. Así que van a ir desde aquí, Mumbai, a caminar hasta Mathura, por aquí, donde está el río Ganges, a preparar las civilizaciones para la venida de Krishna. Así que Vedavara narra la vida de 10 coptas, incluyéndose a él, que tuvieron que huir de Egipto, condenados por un faraón que se llamaba Mehenet, por el solo delito de que entre los 10 le habían construido una morada en Memphis increíble, con túneles secretos y todo, donde tenían muchos riquezas suficientes para defenderse de cualquier peligro, de cualquier guerra. Cuando se le muestran todo ese tesoro al faraón, en vez de alegrarse, los quiere matar para que ellos no se, o sea, desconfía de ellos y los quiere hasta matar. Les dice, enséñeme la cámara secreta, ¿dónde está eso? Pero recibieron los 10 coptas una ¿verdad? Intuición espiritual que les dijo, este señor nos quiere matar. Así que envían ellos una señal para que atrapen al faraón, se escapan y se van huyendo hacia la India porque este faraón los quería matar. Y dice Vedavara, así pagan los poderosos de la tierra los esfuerzos y sacrificios de sus servidores. Pues desconfían. Y gracias a eso conocieron aquellas regiones de la India donde pronto debe aparecer el Verbo Divino en la personalidad de Krishna. Déjame quitarlo de aquí. Y le da un aviso, recibe un aviso espiritual cuando los 10 tuvieran preparados un templo escuela y discípulos como simiente de esa enseñanza en esos países. Van a llegar unos viajeros desconocidos trayendo a la humanidad de Altai lo que hizo Gandhi Dicha en otras edades, que ni aún viven en el recuerdo de los hombres, ¿verdad? Entonces, año tras año, Vedavara realizaba el mismo viaje desde la India hasta ese puerto en el Golfo, buscando entre las grandes caravanas a ver si venían esa gente. Llegaron por fin a Bombay, India. Bueno, iban hacia Bombay. Entonces,
Lo que hicieron los coptas de Negadá lo tenían que hacer ellos en las vastas comarcas de la India, en los Himalayas y todas esas cadenas de chata orientales. Ellos oían encantados y de repente Vedavara sacó una lira rústicamente fabricada con bambúes y nácar y empezó a tocar una melodía que era la misma del viejo himno del amanecer de Boindra. Pero en vez de la lira dorada de Boindra, era una lira de bambú. Y se dieron cuenta que Vedavara era una encarnación de Boindra. 10 días después, el veldero parte hacia la isla desde ese puerto en el Golfo y leyeron la tela de los 2 niñitos que habían acompañado y los adoptaron y descubren que son Suleimanes. Tienen nombres, ¿verdad? Y son hijos de un guerrero y una esclava y se los llevan con ellos. En el camino desde el barco ven unos pescadores de perlas. En el viaje vieron estos infelices semidesnudos con ojos llenos de odio y a veces eran víctimas de feroces bestias marinas. Y Vedavara les dice que a veces lo irremediable no debe ocupar nuestro pensamiento porque ello implica desgaste de energías encausadas en sentido que serían grandemente benéficas. O sea, lo que yo entiendo es que hay veces que vemos tragedias en el mundo y sí, uno se tiene que compadecer, pero hay veces que hay cosas tristes que tienen que pasar. En este caso, dice que él trató de ayudar a estas personas y hizo estudios psíquicos y materiales para remediarlos, pero ellos en vez de pagarles con agradecimiento, le pagaron con ignorancia, ¿no? Y que había que a veces dejar el paso a la justicia divina y que ella sea benéfica para su redención. En este caso, Vedavara, que es la reencarnación en nueva de Boindra, preparando el camino de Krishna, había tratado de ayudarlos, había comprado a 4 de estos esclavizados, les dio tierras y ellos en vez de agradecer mataron a 24 labradores para quitarles sus tierras y ganado. Luego se dio cuenta que estos esclavos de perlas, pescadores de perlas, habían estado afiliados a la chamurencia y habían hecho horribles crueldades, torturas y matanzas en masa y tenían que pasar para quemar su karma, como dicen, por estas torturas, ¿verdad? Y estas experiencias terribles de ser pescadores de pescado, vivir en esa esclavitud para poder quemar y darse cuenta lo horrible que es eso, ¿verdad? Y evolucionar, era parte de su evolución. Así que hay veces que hay cosas que no sabemos, pero en esta tabla de habidos, pues Mamina nos narra todo este cambio, ¿verdad? Como de los coptas, todo eso pasó y está supuestamente en una parte de India y fue para crear desarrollar esas humanidades para prepararlas a la venida del avatar divino otra vez en la tierra. Esto es todo mi presentación de la tabla de habidos. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Adiós.